Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener el análisis del cuento 35 del Conde Lucanor, que es parte de los módulos de literatura que imparto en la universidad y también que ha sido un tema muy recurrente que ustedes me han solicitado en la casilla de los comentarios. Así que si en este momento te estás leyendo el Conde Lucanor y te mandaron a hacer la lectura de alguno de los cuentos que aparecen ahí, te va a ayudar muchísimo, aunque no sea el 35, porque recuerden que los mismos pasos que se siguen para analizar un poema son los mismos pasos que se siguen a la hora de analizar un cuento, así que te va a servir muchísimo. Si es la primera vez que estás viendo un video en mi plataforma educativa, te pido que por favor te suscribas a mi canal, me regales un like y compartas el link de este video con otras personas que están tomando un curso de literatura española. También si en este momento eres un estudiante que radica en los Estados Unidos o en Europa y estás tomando un curso de literatura española y estás viéndotela muy difícil, puedes contratar mis servicios como tutor completamente personalizada a través de YouTube. Es muy fácil, al lado del botón suscribirme, hay un botón que dice unirme. Ahí hay diferentes niveles, desde el nivel de 99.99 hasta el nivel de 500. Entonces esto dependerá obviamente de la cantidad de tareas que tengas que completar, pero siempre es importante que me avises con tiempo. Me puedes enviar un correo electrónico a espanolencasalatinoamerica@gmail.com para que agendemos una reunión, explicarte cómo funcionan las tutorías básicamente y pues puedo ayudarte. Sé que si estás viendo este video, no creo que sea por diversión, es porque seguramente te la estás viendo difícil con algún módulo de literatura. Así que yo puedo ser la solución a tu problema. Muchas veces lo que necesitamos solo es un poquito de ayuda y de guía para salir adelante. Así que no dudes en buscarme. Bueno, antes de continuar quisiera comentarles que esta semana vamos a estar teniendo muchos temas de literatura española. La siguiente semana también, porque ustedes me han estado solicitando mucho el análisis de poemas de Fray Luis de León, de Santa Teresa, de Garcilaso de la Vega, de Juan Buscán, de Cetina. Ok, me han estado solicitando varios temas del siglo de oro español, así que vamos a tener. Recuerden que en mi canal ya tengo el análisis de Llama de Amor Viva, de Noche Oscura, de Noche Serena, pero bueno, ustedes me han solicitado todavía más poemas, así que los vamos a tener muy pronto. También, antes de continuar, quisiera agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses. Gracias a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. Gracias a todos ustedes que envían su donativo todos los meses. Y te recuerdo, como siempre, las tutorías personalizadas. No permitas perder un curso simplemente porque no pediste ayuda a tiempo. También recordarles que el tipo de asesoría que brindo es completamente personalizada a tu tarea. Te puedo ayudar a elaborar una tesis de investigación para elaborar un ensayo. Te puedo ayudar a elaborar argumentos que van a soportar esta tesis en el desarrollo del ensayo. Te puedo ayudar a hacer un buen hook, o sea, un gancho. Te puedo ayudar a insertar citas directas y citas indirectas, directas de menos de 40 palabras, directas de más de 40 palabras, parafraseadas. Te puedo explicar cuándo colocar el número de página, cuándo no, cómo citar a un autor, 2 autores, 3 autores, 5 autores, porque es diferente, se tiene que usar la abreviatura del EROL. Te puedo ayudar también a hacer el análisis crítico de cualquier obra literaria que estás estudiando en este momento. Puede ser Fuente Ovejuna, puede ser La vida es sueño, cualquier obra del siglo de oro español que en este momento estés analizando en clase y que probablemente no comprendes, sobre todo si tu primera lengua o tu lengua más usada es el inglés. Obviamente yo comprendo que para una persona que nació en los Estados Unidos, leer literatura española es denso. No es mucho, es un español antiguo. Entonces yo te puedo ayudar, te puedo enseñar cuáles son las estrategias que yo ocupo precisamente para hablantes no nativos del español, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría de mis estudiantes están en los Estados Unidos. Tengo mucha experiencia de cómo se manejan estos módulos y también tengo personas en Francia, así que pues puedo ayudarte. Te puedo apoyar en mejorar la redacción de los párrafos de tus ensayos, también en editar tus textos, en crear o analizar poemas, microrrelatos, o te puedo apoyar en la elaboración de tesis de investigación, también en la elaboración de cuentos.
porque esto incluye identificación de figuras retóricas, análisis de contenido, en el caso de los poemas, encontrar la rima, la métrica, las figuras retóricas, hacer el análisis de contenido. Así que básicamente no sufras más y contrátame, de verdad te puedo ayudar. Bueno, vamos a movernos entonces un poquito al contexto. Recuerden que a la hora de analizar una obra literaria, un poema, cualquier cosa, no importa, siempre hay que tener claro el contexto. ¿En qué época se escribió este cuento, o este poema, o esta novela? ¿Quién lo escribió? Entonces, específicamente del Conde Lucanor les puedo decir que en esta obra se ve la convivencia cultural entre los moros, los judíos y los cristianos, un tema que también nosotros estuvimos analizando cuando vimos el romance del rey moro. Entonces, nuevamente aquí tenemos como temática general de la obra este choque entre culturas, este choque que, bueno, llegó a ser bélico, pero que también indudablemente permeó a ambas culturas. Tanto España alimentó a la cultura mora, sobre todo con sus obras literarias, pero también la cultura mora o árabe alimentó España a través de obras como Las Mil y Una Noches, ¿no? Con el tema de Sherezada, ¿no? Que seguramente lo han leído. Era ese sultán que había tenido una esposa que le había sido infiel y siempre mataba a todas sus esposas hasta que conoce a Sherezada, se casa con ella, y Sherezada, que era una mujer muy inteligente, pues empieza a contarle una historia cada día, por eso se llama Las Mil y Una Noches, y así ella va aplazando el momento de la muerte hasta que al final el rey se enamora de ella, le perdona la vida y viven felices para siempre, ¿no? Hay mucho que decir, o sea, podría ser que ustedes estuvieran haciendo un ensayo sobre Las Mil y Una Noches, sería interesantísimo el rol de la mujer dentro de Las Mil y Una Noches, esa sociedad machista y bastante androcéntrica en la cual la mujer dependía totalmente del hombre, estaba a su merced más en esa cultura. Sería, por cierto, un tema interesante para hacer un ensayo, lo voy a tener en mente para ver si lo preparo y lo leo con ustedes. Bueno, recuerden que los árabes y los moros es lo mismo. Ese término moro hacía un poco alusión al color de su piel. También vemos dentro del cuento, y esto hay que entenderlo, costumbres culturales y referencias a la cultura árabe con la cual no estamos de acuerdo, pero que obviamente este cuento está enmarcado en esa época, en ese contexto, y no debemos juzgar demasiado duramente las obras antiguas porque no es justo medirlas con los parámetros actuales. Entonces vamos a ver en este cuento, entre otras cosas, violencia hacia los animales, el personaje va a matar al perro, al gato, al caballo. Hay que entenderlo todo esto dentro de su contexto para no juzgar de manera demasiado dura la obra, ¿no? También vamos a ver un poco de influencia literaria. Recuerden ustedes, ya lo conté en Romance del Rey Moro, que los árabes al venir a España van a donarnos muchas palabras que tienen raíces árabes, no sé si lo saben, pero la palabra almohada, alcoba, álgebra, alcohol, en realidad son palabras que tienen origen árabe. Además ellos van a introducir obras que se habían perdido en forma del metacuento, como Las Mil y Una Noches. Recuerden que el metacuento es una técnica literaria de un cuento en otro cuento. El mejor ejemplo es Las Mil y Una Noches, porque hay una gran historia, ¿okay? Que es la historia de Sherezada, que él se casa con el sultán y él la quiere matar, pero dentro de esa gran historia, de ese gran cuento, hay mini cuentos que son las historias que le está contando a el sultán. Eso es pregunta de examen, ¿ok? ¿Qué significa el metacuento dentro de una obra? ¿Ok? También es pregunta de examen el contexto. ¿En qué contexto se escribió esta obra? ¿Qué análisis crítico puedes hacer del contexto? ¿Y cómo lo hemos reflejado dentro de la obra? También hay un sentido dentro del cuento moralizante y didáctico, porque vamos a ver que a grandes rasgos es la historia, y spoiler alert, porque a veces la gente me pone obvio, no pueden, muchachos, ustedes analizar un cuento sin analizar el final. Eso sería una reseña, pero recuerden que en mi canal yo hago muy pocas reseñas, yo lo que hago es análisis crítico y de contenido de un cuento. Así que si ustedes simplemente están aquí por la reseña y no han leído el cuento, sepan que yo obviamente les voy a decir el final. No hay manera, muchachos, que si ustedes están tomando un curso de literatura, ustedes analicen la historia sin el final, porque el final tiene un gran sentido. Entonces, vamos a ver dentro de esta obra, ¿no?, que trata a grandes rasgos de un muchacho de condición humilde que no tiene dinero para salir adelante, es un muchacho emprendedor, y entonces se le ocurre que su padre le agende un matrimonio con una dama rica, pero esa dama rica
tiene un carácter muy difícil, es una mujer un poco malvada, no así tanto, siento yo al leer el cuento no sentí que tan malvada, pero la gente se quejaba mucho de ella, parece que era despótica, ¿no? Porque era rica. Entonces le dice al padre, agéndeme el matrimonio con esta mujer. El padre un poco no quiere, pues, pero lo hace, se casan. Y entonces él, para imponer la autoridad sobre su esposa, por eso vemos evidente el machismo, él va a hacer un montón de acciones, va a matar a muchos animales para infundirle miedo a ella y que ella lo respete. ¿Ok? Evidentemente, un ensayo muy interesante del cuento Lucanor sería el rol de la mujer dentro de la sociedad árabe, ¿no? Porque vamos a ver que la mujer, según esta cultura, debe ser sumisa, callada, debe dedicarse al cuidado de su esposo. Entonces, vamos a ver todas estas temáticas súper interesantes dentro del cuento. También vamos a ver teocentrismo, porque el objetivo de la literatura en esta época era promover los valores morales y el amor a Dios. Un poco me recuerda a la poesía ascética y mística de Fray Luis de León, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de la Cruz, que tenía un sentido de cantarle al amor a Dios, ¿no? De describir cómo era el encuentro, obviamente ellos eran sacerdotes y monjas, el encuentro con la divinidad. Entonces, un poquito en el Conde Lucanor vemos también este deseo moralizante, ¿no? De enseñarle a las mujeres que la buena mujer es la que está al servicio de su esposo, la que es dócil, y también un mensaje moralizante hacia los hombres, que los hombres deben imponer su voluntad a la mujer. Como les digo, vemos claramente aquí el machismo y las características culturales de esta época, con la cual obviamente, imagínense, yo soy mujer, no estoy de acuerdo, pero que obviamente hay que entenderlo dentro de su contexto, ¿no? Ustedes saben que la cultura árabe pues es una de las sociedades más machistas y patriarcales que existen. Y no lo digo a manera de crítica, esto es puramente un análisis, ¿ok? Muy serio y académico. Vemos también la presencia de una sociedad patriarcal porque el hombre dentro del cuento va a tener el control de la familia, ¿no? Y va a controlar a la esposa a través de estrategias inteligentes, debo decir, que él va a emplear para infundirle tanto miedo a ella que al final ella se va a volver sumisa, ¿no? En cuanto al vocabulario, hay algunas palabras importantes. Recuerden que metaficción significa que tenemos la presencia de un autor que es autoconsciente, que se va a reconocer a sí mismo en la obra y que va a interactuar en todo momento con los personajes. Esto lo vamos a ver en el cuento 35 del Conde Lucanor. Y un ejemplo de esta metaficción lo vemos en el Quijote, cuando Miguel de Cervantes interviene en la obra directamente, ¿okay? Él como autor, o también lo vemos Miguel de Unamuno, que interviene en San Manuel Bueno Mártir y también en su obra Niebla. Entonces, la metaficción no es algo novedoso. A veces yo veo gente que veo reseñas de libros y dice, muy novedoso la metaficción. En realidad la metaficción es súper antigua. Yo creo realmente que no hay nada nuevo que inventar, sino que simplemente los escritores rescatan técnicas anteriores, ¿no? Entonces, la metaficción es que se introduzca el propio autor dentro de la obra. También lo podemos ver cuando los personajes se refieren a la audiencia, como en el caso de la obra El hombre que se convirtió en perro, que es una obra de teatro que hemos analizado en este canal, que también ha sido un tema que ustedes me pidieron y por el cual han venido muchos estudiantes a mi programa de tutorías. Entonces vemos claramente donde los personajes rompen la cuarta pared y se dirigen a la audiencia, ¿no? Eso se conoce como metaficción, que también es un cuento dentro de otro cuento, ¿no? El narratario, ¿okay? Vemos aquí que el conde Lucanor interactúa con su criado y va a ser Patronio el que va a contar la historia. No va a ser el conde Lucanor, sino que va a ser su criado, ¿no? Nuevamente este tema de un cuento dentro de otro cuento. Vemos que el narrador del cuento es Patronio. Vemos la presencia de un narrador omnisciente. Vemos también un diálogo, o sea, conversación entre los personajes. Recuerden que hay tres tipos de narrador: narrador omnisciente, que lo sabe todo de los personajes; el narrador testigo, que nos cuenta los hechos, pero que no participa en ellos. Entonces, en este caso tenemos un narrador omnisciente porque de hecho lo conoce todo de los personajes, ¿no? Presente, pasado y futuro. No es en realidad un narrador testigo, porque el narrador testigo solo puede contar lo que ve de manera externa, y aquí vemos que se van a contar emociones, sentimientos, y este nivel de profundidad solamente lo puede tener un narrador omnisciente, que normalmente tiene un tipo de focalización cero. Si ustedes quieren ahondar en los tipos de narradores,
ustedes pueden ir a mi canal y buscar mi video sobre esto, ¿no? Recuerden la técnica del diálogo, también sobre todo vemos la figura de la hipérbole. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál es la figura más presente y más importante dentro del cuento 35 del Conde Lucanor? Y la respuesta es la hipérbole, porque nosotros vamos a ver dentro de la obra una exageración constante de hechos, de eventos, ¿ok? Y ese lenguaje hiperbólico, ¿ok? Le va a dar también mayor belleza a la obra. Vemos también el uso del humor negro, las frases con doble sentido, el chiste. Vemos la presencia de la moraleja, de una lección al final de la obra. Vamos a encontrarnos con una moraleja. Y algunos de los temas que vamos a encontrar en la obra, bueno, va a ser primero las sociedades en contacto, obviamente el contacto que tuvo la sociedad española con la sociedad mora. Vamos a ver la dualidad del ser, la construcción del género sobre todo, porque vamos a ver el tema del machismo, el tema de cómo en esta cultura los hombres eran dueños de sus esposas, cómo las mujeres más bien tenían que estar calladas, tenían que asentir todo el tiempo. Vemos también que esto va a ser un matrimonio arreglado y nunca le van a preguntar a la mujer si ella se quiere casar. No, vemos aquí obviamente una sociedad muy machista. Bueno, vemos también el tiempo, el espacio, la creación literaria a través de las diferentes técnicas narrativas y evidentemente también vemos fuertemente las relaciones interpersonales entre el esposo y la esposa, entre el hijo y el padre, entre la hija y su familia, ¿no? La muchacha que se casa. Entonces vamos a ver todos estos grandes temas dentro de la narración. Específicamente, dentro de las sociedades en contacto vamos a ver la asimilación o la marginación. Esas son las dos temáticas que podemos encontrar. Podemos tener la diversidad, las divisiones socioeconómicas la vamos a tener fuertemente porque el personaje, el muchacho, va a ser un muchacho pobre y se va a casar con una mujer muy rica y se va a casar por interés. Entonces vemos aquí estas divisiones de clase. Vemos también el imperialismo, el nacionalismo, algunos regionalismos, porque vemos palabras procedentes del árabe. También vemos algunas temáticas como el tiempo y el espacio, principalmente, más que el carpe diem y el memento mori, el individuo en su entorno, la naturaleza y el ambiente, la trayectoria y la transformación. Sobre todo yo diría esta, porque el personaje inicial se va a transformar en un hombre que va a controlar a la familia, que va a controlar al esposo. Entonces vamos a ver esa transformación del personaje. Vamos a ver principalmente la construcción del género, específicamente el machismo, la sociedad patriarcal, la sexualidad. Vamos a ver la tradición, como en ese tiempo era muy normal que se arreglaran estos matrimonios. Lo hemos visto en The Crown, la realeza. Si tú eres profesor de literatura, una manera de acercarte a tus estudiantes es precisamente hacer estas analogías de que muchas de las cosas que vemos en estas instituciones como la realeza, matrimonios por conveniencia, como pasó con Carlos que se casó con Diana, estos matrimonios por conveniencia eran muy comunes en el pasado, ¿no? Vamos a ver también las relaciones interpersonales, sobre todo las relaciones de poder, ¿no? Dentro del matrimonio, porque el hombre va a querer imponer su control sobre la mujer y lo va a hacer de manera creativa, pero también de una manera muy violenta. Vamos a ver obviamente la creación literaria, el proceso creativo, el texto, vamos a analizar sus figuras retóricas o de pensamiento y vamos a hacer también un análisis de contenido. Bueno, entonces vamos a movernos al cuento y dice así. Voy a ir leyendo y voy encontrando las figuras. Recuerden que en el link de la descripción les dejo el documento porque lo ideal es que después que ustedes vean el video, ustedes descarguen el documento y apliquen autoestudio. Y si no le entienden a algo, pues me contraten como tutora personalizada, me envían un correo a espanolencasalatinoamerica@gmail.com y yo los ayudo. Entonces dice así. Lo que sucedió a un mancebo que casó con una muchacha muy rebelde. Otra vez hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le decía, vemos aquí un narrador omnisciente en tercera persona. Patronio, un pariente mío me ha contado que lo quieren casar con una mujer muy rica y muy ilustre, y más ilustre que él, por lo que esta boda le sería muy provechosa, si no fuera porque, según le han dicho algunos amigos, se trata de una doncella muy violenta
y colérica. Entonces, vean ustedes, como aquí vemos las características de esta mujer. No es una mujer violenta, de carácter fuerte. Por eso os ruego que me digáis si le debo aconsejar que se case con ella, sabiendo cómo es, o si le debo aconsejar que no lo haga. Entonces viene el diálogo y dice el criado: Señor conde, dijo Patronio, si vuestro pariente tiene el carácter de un joven cuyo padre era un honrado moro, una alusión de respeto a la cultura mora, ¿no? A través del epíteto honrado, aconsejadle que se case con ella, pero si no es así, no se lo aconsejéis. Entonces vemos aquí aconsejarle, aconsejéis, la presencia de una derivación. Y ahora viene lo que dice el conde. El conde le rogó que le contase lo sucedido. Aquí vemos el tema de la metaficción, el metacuento, porque hay un cuento dentro de otro cuento. El cuento grande, esta conversación del conde con Patronio, y ahora viene el cuento insertado, ¿no? Que es la historia de este matrimonio, ¿no? Patronio le dijo que en una ciudad vivían un padre y su hijo. Aquí viene entonces la presencia de un segundo narrador, que es Patronio, ¿no? Que está contando esta historia. Que era excelente persona, pero no tan rico que pudiese realizar cuantos proyectos tenía para salir adelante. Por eso el mancebo estaba siempre muy preocupado, pues siendo tan emprendedor no tenía medios ni dinero. Entonces aquí vemos las diferencias económicas, ¿no? Hay un muchacho que además es emprendedor, le gustan los negocios. Ustedes saben que los árabes son muy conocidos por su espléndida habilidad para hacer negocios. Entonces vemos claramente también esta alusión cultural, que el muchacho tiene muchas ideas, emprendedor, inteligente, sagaz, va a ser un hombre astuto y no tiene el dinero, por tanto él va a ingeniarse cómo hacerse con este dinero. En aquella ciudad vivía otro hombre, mucho más distinguido y más rico que el primero, que solo tenía una hija, de carácter muy distinto al mancebo, pues cuanto en él había de bueno, lo tenía ella de malo. Vean ustedes qué interesante esta antítesis, bueno versus malo, por lo cual nadie en el mundo quería casarse con aquel diablo de mujer. Vean ustedes aquí el diablo de mujer, este lenguaje hiperbólico, esta metáfora que nos dice que esta mujer es tan mala que es como el diablo, ¿no? Aquel mancebo tan bueno fue un día a su padre y le dijo que pues no era tan rico que pudiera darle cuanto necesitaba para vivir, se vería en la necesidad de pasar miseria y pobreza o irse de allí. Por lo cual, si él daba su consentimiento, le parecía más juicioso buscar un matrimonio conveniente, es decir, un matrimonio arreglado, con el que pudiera encontrar un medio de llevar a cabo sus proyectos. El padre le contestó que le gustaría mucho poder encontrarle un matrimonio ventajoso, ¿no? Entonces, a través del epíteto, matrimonio ventajoso, matrimonio conveniente, vemos también la repetición, la reduplicación de la palabra matrimonio. Evidentemente aquí nos queda claro que estamos en la presencia de un matrimonio arreglado. Y vean ustedes, dato bien importante que el texto nos está hablando, porque en ningún momento hay una sorpresa por parte de los narradores. Es decir, que en esta época los matrimonios arreglados de hecho eran la norma. Antes se pensaba que de hecho el amor pasional que describe Luis de Góngora, Garcilaso, era contraproducente. Y muchos matrimonios se casaban arreglados, ¿no? Era algo muy común en esa época. En lo personal, pues lo veo un poco extraño porque pertenecemos a otra época, imagínense, estamos en 2023. Pero en ese tiempo esto era muy normal, ¿no? Que se arreglaran estos matrimonios por conveniencia y los padres hacían este arreglo, ¿no? Dijo el mancebo a su padre que si él quería, podía intentar que aquel hombre bueno, cuya hija era tan mala, se la diese por esposa. El padre, al oír decir esto a su hijo, se asombró mucho y le preguntó cómo había pensado aquello, pues no había nadie en el mundo que la conociese que aunque fuera muy pobre quisiera casarse con ella. Ven aquí esa hipérbole súper exagerada, o sea, le está diciendo el padre, pero ¿cómo te vas a casar con esa mujer si nadie quiere casarse con ella porque esta mujer es un diablo, ¿no? El hijo le contestó que hiciese el favor de consentarle el matrimonio. Tanto le insistió que aunque al padre le pareció algo muy extraño, le dijo que lo haría, ¿no? Entonces vemos aquí las relaciones familiares. El padre va a concertarle el matrimonio, no está muy de acuerdo,
pero es el deseo de su hijo, comprende que su hijo tiene aspiraciones económicas y lo va a hacer. Marchó luego a casa de aquel buen hombre, del que era muy amigo, y le contó cuánto había hablado con su hijo, diciéndole que, como el mancebo estaba dispuesto a casarse con su hija, consintiera el matrimonio. Cuando el buen hombre oyó hablar así a su amigo, le contestó. Entonces vemos aquí los roles de género. Vean ustedes cómo los hombres están decidiendo el futuro de los hijos, ¿okay? Sobre todo de la hija. En ningún momento el padre le dice, espérame, le voy a preguntar a mi hija a ver si está de acuerdo. No, vemos este contexto cultural de machismo, de subordinación, donde las mujeres tenían que aceptar las decisiones de los padres, ¿no? Luego dice, por Dios, amigo, si yo autorizara esa boda, sería vuestro peor enemigo. Vean aquí el epíteto, ¿no? Pues tratándose de vuestro hijo, que es muy bueno, yo pensaría que le haría grave daño al consentir su perjuicio o su muerte. Ven aquí, ¿no? Esta exageración, ¿no? Porque honestamente no creo que la muchacha hubiera sido capaz de matarlo, pero nos da ese sentido de que en realidad el hombre, el mismo padre, y es tan mala que el padre le dice, o sea, sería hacerle un mal a tu hijo aceptar esto. Y continúa, porque estoy seguro de que si se casa con mi hijo, morirá. ¿No? Hay aquí un lenguaje también muy hiperbólico, también hay una derivación, ¿no? Porque vean la repetición de morirá, muerte, ¿no? O su vida con ella será peor que la misma muerte. Vean ustedes la repetición de muerte, muerte, esta reduplicación, vean ustedes la derivación entre muerte y morirá. Luego dice, mas no penséis que os digo esto por no aceptar vuestra petición, pues si la queréis como esposa de vuestro hijo, a mí mucho me contentará entregarla a él o a cualquiera que se la lleve de esta casa. Aquí vemos también claramente una ironía, ¿ok? Burlesca, que también, por cierto, es una figura retórica o de pensamiento. Recuerden que hay muchas figuras, metáfora, comparación, hipérbole, hiperbatón, epíteto, ironía, interrogación retórica, anáfora, epífora, oxímoron, prosopopeya y muchas otras más. Retruécanos, son un total de 200 figuras retóricas o de pensamiento. Y si quieren ahondar en el tema de las figuras, tengo 10 videos en mi canal donde los explico desde cero. Entonces, vemos aquí este sentido como de ironía, ¿no? Que ni el mismo padre quiere a esta hija tan perversa, ¿no? Su amigo le respondió que le agradecía mucho su advertencia, pero como su hijo insistía en casarse con ella, le volvía a pedir su consentimiento. Entonces aquí vemos también las relaciones de poder, las relaciones familiares, los contextos culturales, como en esta época eran los padres los que agendaban el matrimonio. Vean ustedes que el muchacho no va personalmente a ver a este hombre, manda al padre, porque en la cultura árabe así es, o era, pues no sé si actualmente, pero los padres iban a pedir la mano para sus hijos de las hijas de algún amigo conocido, ¿no? Seguimos. Celebrada, bueno, creo que me quedé aquí, su amigo le respondió que le agradece la advertencia, pero como si hiciste casarse, le volví a pedir su consentimiento, aquí me había quedado. Celebrada la boda, llevaron a la novia a casa de su marido y como eran moros, siguiendo sus costumbres, les prepararon la cena, les pusieron la mesa y los dejaron solos hasta la mañana siguiente, ¿no? Aquí vemos nuevamente la construcción del género porque la novia, vean ustedes que se va a vivir con el marido, va a la casa del marido, con los padres del marido. O sea, no se mudan a una casa independiente a como se estilaba en este tiempo, ¿no? Y luego dice, les prepararon la cena, les pusieron la mesa y los dejaron solos hasta la mañana siguiente. Aquí claramente hay una enumeración. Le prepararon la cena, elemento 1, se la pusieron y los dejaron solos. Pero los padres y parientes del novio y de la novia estaban con mucho miedo, pues pensaban que al día siguiente encontrarían al joven muerto o muy mal herido. Nuevamente aquí el sentido hiperbólico, o sea, esta mujer es tan mala que ni su familia la quiere y tienen miedo que esta mujer en la noche mate al marido, ¿no? Obviamente, pues no creo que haya sido así, hay todo un sentido de hipérbole, por eso les digo que el hipérbole es la figura que más aparece. Al quedarse los novios solos en su casa, se sentaron a la mesa y antes de que ella pudiese decir nada,
miró el novio a una u otra parte y al ver el perro le dijo bastante airado. Airado significa molesto. Perro, danos agua para las manos. Aquí vemos una apóstrofe, le está hablando directamente al perro y obviamente lo está personificando porque obviamente el perro no es una persona y no nos puede contestar. El perro no lo hizo, obvio, ¿no? El mancebo comenzó a enfadarse y le ordenó con más ira que le trajese agua para las manos. Pero el perro, obvio, seguía sin obedecerle. Viendo que el perro no lo hacía, el joven se levantó muy enfadado de la mesa y cogiendo la espada se lanzó contra el perro que al verlo venir emprendió una veloz huida, aquí tenemos un epíteto, perseguido por el mancebo, saltando ambos por entre la ropa, la mesa y el fuego. Tanto lo persiguió que al fin el mancebo le dio alcance, lo sujetó y le cortó la cabeza, una imagen bastante fuerte, las patas y las manos. Aquí tenemos una imagen visual haciéndolo pedazos y ensangrentando toda la casa, la mesa y la ropa. Entonces vemos aquí, ¿no?, que aquí hay una imagen visual porque nos logramos transportar a ese momento en que le dice al perro, lávame las manos, obviamente el perro no le entiende, porque es un animal, y entonces él lo va a destripar. Yo sé que esto es un tema un poco fuerte y la lectura pues puede a ustedes causarles así mucha impresión, pero pues hay que entenderlo también pues que en ese tiempo este tipo de lenguaje era común, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, o sea, yo tengo animalitos, yo tengo un perro, lo adoro, lo amo, nunca le haría nada, pero bueno, solo les explico que esto hay que analizarlo dentro de su contexto. Después, muy enojado y lleno de sangre, vean ustedes, hiperbólico, porque por mucha sangre que se haya derramado, él no va a estar lleno, ¿no? Entonces hay la hipérbole. Volvió a sentarse a la mesa y miró en derredor. Vio un gato, el que mandó que trajese agua para las manos, o sea, le vuelve a hablar al gato. Como el gato no le hacía, le gritó. Entonces viene nuevamente otra apóstrofe. ¡Cómo, falso traidor! Vemos el epíteto fuerte aquí. ¿No has visto lo que le he hecho al perro por no obedecerme? Juro por Dios, alusión a la cultura árabe, no, juro por Dios, que si tardas en hacer lo que te mando, tendrás la misma suerte que el perro. Vean ustedes cómo personifica nuevamente al animal, le habla como si fuera una persona. Eso es una figura retórica. Recuerden siempre que al ladito les pongo las figuras y se los dejo en el link de la descripción. El gato siguió sin moverse, pues tampoco es costumbre suya llevar el agua a las manos. Aquí hay un poco de humor, ¿no? Obvio, pues es un animal. Como no lo hacía, se levantó el mancebo, lo cogió por las patas y lo estrelló contra la pared. Una imagen visual muy fuerte. Haciendo de él 100 pedazos, una hipérbole, y demostrando con él mayor ensañamiento que con el perro. Ensañamiento significa rabia, crueldad, ira. No, lo digo sobre todo porque sé que muchos de ustedes, como les digo, puede ser que el español no sea su primera lengua, puede ser que hayan nacido en los Estados Unidos, entonces estas palabras son un poco un reto, ¿no? Y es normal, muchachos, no se sientan mal, o sea, obviamente, si ustedes están tomando un curso de literatura española, nacieron en los Estados Unidos, han hecho maestrías en inglés, han estudiado su carrera en inglés, leer un texto en español va a ser un doble reto. Así, indignado, colérico y haciendo gestos de ira, volvió a la mesa y miró a todas partes, ¿no? Vemos aquí la rabia, ven ustedes aquí indignado, colérico, hay una enumeración. La mujer al verle hacer todo esto pensó que se había vuelto loco, ¿no? Nuevamente un hipérbole y no hacía nada. Imagínense a la pobre mujer que la han casado con este hombre que ni conoce y de pronto este hombre le abre los animales y cuando no hacen lo que él quiere los mata, ¿no? Claramente esto ya podemos ir viendo que es una clara manipulación que está haciendo el hombre, el muchacho, para asentar su control y su dominio dentro del hogar, ¿no? Después de mirar por todas partes, vio a su caballo que estaba en la cámara y aunque era el único que tenía, le mandó muy enfadado que le trajese agua para las manos, pero el caballo, obviamente, no le obedeció. Al ver que no lo hacía, le gritó. Vean ustedes aquí que viene algo muy importante que dice, vio a su caballo y aunque era el único que tenía, le mandó muy enfadado que le trajese agua. Esto es importante porque el caballo simboliza la propiedad de algo. El caballo para los árabes en esa época era como tener mulas, como para nosotros sería tener una casa, un carro.
Entonces, es como si yo estuviera dispuesta a quemar mi casa para sentar mi autoridad y mi poder. Entonces, aquí también vemos divisiones socioeconómicas. Vemos que el muchacho no era rico porque solo tenía un caballo. En ese tiempo, la riqueza estaba medida, aunque ustedes no lo crean, por la cantidad de vacas y de caballos que tenía una persona. Entonces, nos está diciendo que él solo tiene un caballo, que es un muchacho pobre, pero está dispuesto a sacrificar este caballo porque, bueno, ya sabemos que él se ha casado con una mujer ultra mega millonaria y va a tener todos los caballos del mundo una vez que siente el dominio sobre ella, ¿no? Como Don Caballo, vean ustedes la personificación clara aquí, y le pregunta, ¿pensáis que porque no tengo otro caballo os respetaré la vida si no hacéis lo que yo mando? ¿Estás muy confundido? Pues sí, para desgracia vuestra, no cumplís mis órdenes. Juro ante Dios daros tan mala suerte como a los otros. Aquí tenemos una comparación, ¿no? Está diciendo, así como maté a los otros animales, voy a hacer lo mismo contigo, porque no hay nadie en el mundo que me desobedezca, que no corra la misma suerte. ¿Sí? Claramente aquí la hipérbole le está enviando ese mensaje a la esposa, ¿no? Si tú no haces lo que yo te pida, vas a correr la misma suerte de estos animales. Entonces, de una manera muy extrema, obviamente, él está como adoctrinando, como aleccionando a esta mujer con la que se ha casado. Y vean que la mujer nunca habla, no reclama, no grita, que sería como la reacción natural de una mujer ante ver a un desquiciado haciendo eso, ¿no? Nuevamente, las relaciones culturales, porque en la cultura árabe, cuando una mujer se casaba, pasaba a formar parte incluso de la familia del esposo y a ser de su propiedad. Entonces vean ustedes que vemos muy subliminalmente estos datos, que ella no grita, no gime, no llama a la policía, no llama a la familia, que sería la reacción normal. Por ejemplo, una pregunta de examen sería, ¿cómo vemos dentro de la obra las relaciones de poder en la cultura mora? ¿No? ¿Cómo la vemos? El tema de que la mujer debe ser sinónimo de silencio, de servir al esposo, de estar siempre callada. Ven ustedes que ella prácticamente, creo que va a hablar solamente una vez dentro del cuento. Seguimos. El caballo siguió sin moverse. Cuando el mancebo vio que el caballo no le obedecía, se acercó a él, le cortó la cabeza con mucha rabia y luego lo hizo pedazos. ¿No? Vemos nuevamente también otra imagen visual aquí, ¿no? Porque nos transportamos a ese momento donde él llega, se acerca al caballo, esta imagen visual bastante fuerte. Y además vemos nuevamente la hipérbole, porque obviamente es imposible que un ser humano haga en pedacitos, en pedazos un caballo, porque es un animal muy grande, pero vemos aquí ese sentido hipérbólico. Ok, continúo. Al ver su mujer que mataba al caballo, aunque no tenía otro, importante esto, ¿no? Aunque no tenía otro por el tema de las diferencias de clases, y que decía que haría lo mismo con quien no le obedeciese, pensó que no se trataba de una broma y le entró tantísimo miedo que no sabía si estaba viva o muerta. O sea, esta hipérbole nos indica que ella está temblando del miedo. O sea, está diciendo, este hombre está loco, ¿no? Él así, furioso, ensangrentado y colérico, una enumeración también, volvió a la mesa jurando que si 1000 caballos, hombres o mujeres, hubiera en su casa que no le hicieran caso, los mataría a todos. Ven ustedes nuevamente este sentido hiperbólico, porque en su casa no puede haber 1000 hombres, 1000 mujeres, pero lo que él quiere es sentar el terror en la esposa. Se sentó y miró a un lado y a otro, con la espada llena de sangre en el regazo. Vemos aquí claramente una imagen visual fuerte, ¿no? Nos lo imaginamos el hombre desquiciado, gritando con la espada. Cuando hubo mirado muy bien, al no ver a ningún ser vivo, sino a su mujer, volvió la mirada hacia ella con mucha ira y le dijo con muchísima furia. Ven ustedes aquí dos sinónimos importantes, ira, furia, es decir, rabia, mostrándole la espada. Y la espada es un simbolismo del poder, del control que tiene el hombre sobre la mujer en ese momento, porque es el dueño del arma de guerra, ¿no? Y le dice, imagínense la mujer aterrada, y le dice, levantaos y dadme agua para las manos, le ordena. Ven ustedes también, qué curioso, que no le dice, por favor, podrías tú. No, le manda una orden directa. No hay lenguaje muy imperativo. La mujer, que no esperaba otra cosa, sino que la despedazaría, se levantó a toda prisa y le trajo el agua que pedía.
Vemos esta imagen visual, ¿no? Ella asustada, hace lo que él dice. Y él le dijo, cuántas gracias doy a Dios porque habéis hecho lo que os mandé, pues de lo contrario, y con el disgusto que estos estúpidos me han dado, habría hecho con vos lo mismo que con ellos. Entonces, ven ustedes nuevamente el uso de la palabra de Dios, ¿no? Doy a Dios, que nuevamente nos da datos culturales del momento histórico y del tipo de personajes que están en este cuento, ¿no? Después le ordenó que le sirviese la comida y ella le obedeció, obvio si estaba aterrada. Cada vez que le mandaba alguna cosa, tan violentamente se lo decía y con tal voz que ella creía que su cabeza rodaría por el suelo, ¿no? Nuevamente ese sentido hiperbólico, ella le tiene terror, miedo. Y esto también nos refleja las relaciones de poder, ¿no? Vean ustedes que en este matrimonio no hay amor, no hay amistad. Lo que hay básicamente es un hombre que tiene el control y una mujer que está subordinada a él, ¿no? Nuevamente estas relaciones desiguales de poder, que es una temática muy fuerte y muy interesante si estuvieran haciendo un ensayo sobre el conde Lucanor. Así ocurrió entre los dos aquella noche, que nunca hablaba a ella, sino que se limitaba a obedecer a su marido. Vean los roles de género, el hombre tiene el poder y ella como mujer obedece. Cuando ya habían dormido un rato, le dijo él, con tanta ira como he tenido esta noche, no he podido dormir bien. Procurad que mañana no me despierte nadie y prepararme un buen desayuno, ¿no? Vemos el epíteto aquí. Cuando aún era muy de mañana, los padres, madres y parientes, una enumeración, se acercaron a la puerta y como no se oía a nadie, pensaron que el novio estaba muerto o gravemente herido, ¿no? De nuevo un poco toquita de humor, de ironía, ¿no? Diciendo la familia estaba tan preocupada que pensó que la mujer había matado al esposo mientras dormía. Viendo por entre las puertas a la novia y al novio, su temor se hizo muy grande, ¿no? Entonces, esa hipérbole, además ellos están como figoneando, ¿no? Se ve aquí como el chisme, qué habrá pasado en esa noche de bodas, entre este mancebo tan bueno, tan dócil, aparentemente, y esta mujer tan brava, tan fiera, tan colérica, ¿no? Seguimos, dice, ella, al verlo junto a la puerta, se les acercó muy despacio y llena de temor comenzó a increparles. ¡Locos, insensatos! ¿Qué hacéis allí? ¿Cómo os atrevéis a llegar a esta puerta? ¿No os da miedo hablar? Callaos, si no todos moriremos, vosotros y yo. Vean ustedes nuevamente esta hipérbole tan fuerte, ella ha quedado tan traumatizada de lo que pasó la noche anterior, que como el esposo le dijo que nadie lo podía despertar, le dice a todos, cállense o este hombre de verdad va a ir contra todos. Al oírle decir esto, quedaron muy sorprendidos. Cuando supieron lo ocurrido entre ellos aquella noche, sintieron gran estima por el mancebo, porque había sabido imponer su autoridad y hacerse él con el gobierno de la casa. Vemos aquí la lección, la moraleja, ¿no? Que la mujer para esta cultura no puede ser brava y el hombre debe de tener el control de la familia, o sea, debe de imponer su autoridad. Entonces vemos claramente aquí los roles de género bien delimitados. Desde aquel día en adelante fue su mujer muy obediente y llevaron una muy buena vida. Ven ustedes aquí nuevamente las relaciones de poder. La mujer debe ser obediente para que tenga buena vida. Pero si la mujer es rebelde, que es lo que podemos deducir, van a tener mala vida. Pasados unos días, quiso su suegro hacer lo mismo que su yerno, para lo cual mató un gallo. Pero su mujer le dijo, en verdad, don fulano, que os decidís muy tarde, porque de nada os valdría, aunque mataseis 100 caballos. Antes tendríais que haberlo hecho, que ahora ya nos conocemos de sobra. Entonces, nuevamente hay uso del lenguaje hiperbólico, le dice la esposa del padre de la muchacha, tarde, porque ya te conozco y yo sé que no eres un asesino. Entonces, no importa que mates 1000 caballos, 1000 cabras, vacas, yo sé que no eres un asesino, ¿no? Entonces, también se ve aquí, de manera muy sutil, un cierto mensaje a todos los hombres, que desde el primer día del matrimonio hay que asentar su control y su posición sobre la familia, ¿no? Mucho que decir al respecto, sería súper interesante hacer un ensayo sobre esto, ¿no? Las relaciones de género, las relaciones de poder, podrías hacer un ensayo comparativo
entre la cultura árabe y la cultura española, que era un poco más abierta, aunque no crean que es muchísimo más abierta, pero sí un poquito más. Incluso podrías hacer un ensayo comparando el Conde Lucanor en su contexto con la sociedad actual. Tantos temas bonitos para un ensayo de calidad. Entonces, y concluyó Patronio. Nuevamente vamos a caer a este primer narrador, que es el criado que está hablando con el Conde Lucanor, y por eso nuevamente es un cuento dentro de otro cuento. Y entonces dice: vos, señor conde, si vuestro pariente quisiese casarse con esa mujer y vuestro familiar tiene el carácter de aquel mancebo, aconsejarle que lo haga, pues sabrá mandar en su casa. Pero si no es así y no puede hacer todo lo necesario para imponerse a su futura esposa, debe dejar pasar esta oportunidad. Nuevamente vemos los roles de género, ¿no? Bien, ustedes le dice, pues si tu familiar es como este mancebo, astuto, inteligente y puede imponer su voluntad a esta esposa, pues que se case, ¿no? Que no deje pasar esta oportunidad de tener un matrimonio arreglado con una dama más rica. También os aconsejo a vos que cuando hayáis de tratar con los demás hombres, ahí viene la moraleja, les deis a entender desde el principio cómo han de portarse con vos. Y aquí está muy interesante esta moraleja, porque aquí podemos sacar cosas positivas. Y es que si de entrada uno no se da a respetar ante los demás te humillan, o sea, te pasan aplastando. Y eso es una moraleja, porque estos cuentos tienen una función de dar lecciones de vida, ¿no? El conde vio que este era un muy buen consejo. Vean aquí el epíteto: obró según él en su vida, ¿no? Y le fue muy bien. Como don Juan comprobó que el cuento era bueno, lo mandó a escribir en este libro e hizo estos versos que dicen así. O sea, aquí tenemos también muchos datos, vean ustedes, buen consejo, epíteto, tenemos un narrador omnisciente que lo sabe todo, tenemos un consejo didáctico que ya lo vamos a leer, tenemos la metaficción, es decir, el juego de narradores, porque en un momento está hablando Patronio, luego está hablando el Conde Lucanor, y luego, vean qué interesante, interviene a otro personaje que es don Juan, que va a comprobar que el cuento es bueno y por tanto lo va a mandar a escribir. Esto se le llama metaficción, ¿no? Ese juego de narradores. Y vamos a leer los versos, el consejo, que son estos. Si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Entonces, vean ustedes el uso de una rima consonante, eres está rimando con quieres, y obviamente aquí hay una moraleja, una lección de vida, ¿no? Está clarísima, dice: si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Es decir, el mensaje, hay dos grandes mensajes dentro de la obra. Esto es pregunta de examen. ¿Cuáles son las moralejas o las lecciones que nos intenta dejar este cuento del Conde Lucanor? Bueno, primero, que cuando uno conoce a una persona, de entrada tiene que darse a respetar. O sea, tiene que sentar ante los demás que una persona tiene dignidad, que una persona de valor, porque si desde el principio permites que te atropellen, te maltraten, te griten, esto aplica para cualquier cosa, en un trabajo, entonces siempre te van a maltratar y después va a ser muy difícil darle vuelta a este maltrato. Y el segundo mensaje que nos intenta mandar la obra, que es un mensaje muy machista, pero nuevamente dentro de su contexto, es que en una familia el hombre tiene que imponer la autoridad sobre la mujer y la mujer está destinada a obedecer. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes podían hacer un ensayo refutando esta segunda lección, ¿no? Y haciendo un análisis de que la sociedad ha cambiado mucho y de que realmente esos roles de género que vemos en el Conde Lucanor son roles incorrectos, porque lo que persigue la sociedad actual es la igualdad. ¿Ven? Y ahí podrían sacar un ensayo bonito con una tesis interesante. Otro ensayo podría ser cómo el contexto de la cultura árabe permea todo el cuento, porque vemos la presencia de Dios, la presencia de matrimonios por conveniencia, la presencia de cómo los padres le arreglan a los hijos los matrimonios, y todo eso es parte de la cultura árabe. Puede ser que incluso hagan un ensayo sobre la presencia de la metaficción, sobre las técnicas literarias que hay dentro del cuento. Vean que está el diálogo, vean que está el juego de narradores, está el metacuento, un cuento dentro de otro cuento.
Entonces sería súper interesante hacer un ensayo con estas temáticas, ¿no? Porque recuerden que si ustedes están tomando un curso de literatura española, no puede ser un ensayo donde ustedes digan, me gustó el cuento, está bonito, me parece que aprendí sobre la cultura árabe, los roles de género y trata de un muchacho que era pobre y se casó con interés con una muchacha rica y la muchacha tenía mal carácter y él a través del asesinato que comete de muchos animales impone su poder y su control sobre la esposa. No, eso es nada más que un resumen, nada más. O sea, y si ustedes están a nivel de maestría y doctorado, van a tener, you're going to get an F, ¿ok? Porque no, en ningún nivel de maestría o doctorado les van a ustedes a dejar resumir algo. Tendrán que hacer un ensayo. Y este ensayo tendrá que llevar citas que dicen otros autores de este cuento del Conde Lucanor, que dicen otros autores del contexto político y sociocultural. Van a tener que aprender a sacar citas directas e indirectas, ¿ok? Van a tener que saber cuándo aplicar comillas y cuándo no. Van a tener que hacer una lista de referencias consultando un mínimo de 5 autores y un máximo de 10. ¿Ok? Todo ese trabajo lo van a tener que hacer en un ensayo. Entonces recuerden que un ensayo no es un resumen del texto. Esto es un error muy común que reviso en mis estudiantes de tutoría y les pide un ensayo y ellos hacen un resumen. Y entonces, claro, tiene una F. ¿Por qué? Y honestamente su profesor tuvo razón. Porque un resumen y un ensayo son dos cosas muy diferentes. En un resumen tú vas a resumir el contenido de una obra, pero en un ensayo tú vas a probar una tesis de investigación, ¿ok? Soportada con argumentos que vas a defender en el desarrollo del ensayo, con una conclusión que invita a la reflexión y una lista de referencias. Totalmente diferente a lo que es un resumen, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado este en vivo. Les pido que por favor me regalen un like, compartan el link de este video en sus redes sociales y sobre todo, si en este momento estás tomando un curso de literatura española, estás analizando un poema de Garcilaso de la Vega, o muchos, o un poema de Juan Boscán, de Cetina, si estás estudiando a Luis de Góngora, si en este momento estás leyendo la fábula de Polifemo y Galatea, si en este momento estás leyendo El Conde Lucanor, si en este momento estás leyendo La vida es sueño, si en este momento estás leyendo Fuente Ovejuna, cualquier poema de Fray Luis de León, y tienes que analizarlo y no sabes por dónde empezar, yo puedo ser la solución a tu problema. Tengo mucha experiencia con estudiantes a lo largo de todo el mundo, de muy buenas universidades en el extranjero, que han tenido excelentes resultados en este programa de tutorías. Tengo mucha experiencia ayudando a personas a lo largo de todo el mundo a alcanzar sus objetivos de terminar una maestría o un doctorado en el siglo de oro español. Te mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.